Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta aquí. Es probable que las palabras que observamos en este capítulo 2 hagan referencia a una defensa de Pablo frente a su ministerio. Posiblemente el ministerio de Pablo había sido criticado y había sido valorado como un ministerio de esos otros muchos charlatanes y demás que iban de ciudad en ciudad impulsando nuevas ideas, nuevos mensajes, con la finalidad de poder engañar, cautivar con ciertas palabras, adulándolas y demás, de tal forma que les pudieran sacar dinero a estas personas, ¿no? Y la verdad que eso tampoco se aleja de la realidad de hoy en día en muchos casos, ¿no? Este tipo de actitudes, este tipo de personas que transmiten un cierto mensaje pero con la finalidad de enriquecerse a sí mismos, ¿no? Y lo más probable es que Pablo, expresando estas palabras, pues hiciera frente a ello, ¿no? A través de este texto parece que Pablo apunta a esta defensa, ¿no? En medio de un contexto de gran oposición. Y sus palabras nos ayudan a poner la mirada en nuestro pasado también, para saber cómo hacer frente a nuestro futuro, ¿no? Y los versículos del 1 al 12, vamos a ver cómo Pablo... ¿sí? ¿Ahí? Perdonad, igual soy yo, seguro soy yo, ¿no? No. Vale. Era yo. Ahí está. Pablo relata su ministerio en Tesalónica, ¿no? Según Hechos 17, del 1 al 9, hemos observado cómo Pablo y sus colaboradores extendieron el Evangelio allí en Tesalónica, después de haber experimentado una gran persecución o oposición en Filipos, ¿no? Y cómo se extendieron para llegar a Tesalónica, ¿no? Y en estos primeros versículos Pablo resalta algunos aspectos de su ministerio. Y lo primero que quisiera destacar es cómo Pablo hace referencia al fruto de su ministerio, el ministerio que desarrolló en Tesalónica, ¿no? En el verso 1 observamos que Pablo declara que su visita no fue en balde,
pues ellos no llegaron con las manos vacías, es decir, no fueron como esos charlatanes que veían con humo, ¿no? Que iban con sus manos vacías, que vendían humo, por así decirlo, sino que verdaderamente ellos tenían un mensaje, el mensaje del Evangelio, que era un mensaje poderoso, un mensaje de transformación que llegó a las vidas o que llegó a oídos de las personas de Tesalónica, ¿no? Y ellos lo compartieron en medio de una situación de gran oposición. Fueron personas que, a pesar de haber sido perseguidos, a pesar de haber sido oprimidos, a pesar de haber sido expulsados de alguna de las ciudades, no tiraron la toalla, sino que dijeron, vamos a seguir extendiendo el mensaje del Evangelio. Y no es que fueran unas personas masocas o masoquistas, sino que verdaderamente lo que veían era que este mensaje era trascendental, que todo el mundo lo oyera, de tal forma que entregaron sus propias vidas con la finalidad de transmitir este mensaje, porque sabían que de este mensaje dependía la salvación de las almas de las personas. Y para ellos era algo trascendental, algo que ellos querían compartir y demás, ¿no? Pablo, lo que podemos observar, versículo 2, es que Pablo hablaba con denuedo, con valentía sobre el Evangelio. Y en Hechos de los Apóstoles podemos ver en varios capítulos cómo en diferentes lugares Pablo hablaba con valentía. Pero también es interesante ver cómo en la carta a los Efesios Pablo pide por valentía. Y pide que oren por valentía. Que oren por él, para que sea valiente, para que tenga denuedo a la hora de compartir el Evangelio. Y aquí es importante ser valiosos en Dios, de tal forma que nos impulse a transmitir la palabra en medio de nuestro contexto social. A veces pedimos por valentía, pero lo que yo a veces me pregunto es, ¿oramos para que Dios nos dé valentía en medio de la situación que nosotros estamos experimentando? ¿Pedimos a otras personas que oren, intercedan por nosotros para que el Señor nos dé valentía y nos dé palabra para saber de qué forma llegar a las personas que realmente queremos llegar con el Evangelio? Tal como podemos ver en la carta a los Efesios, Pablo está describiendo, ¿no?, la importancia de vestirse de la armadura de Dios. Una armadura en la cual vemos que no se está haciendo una batalla contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Es una lucha espiritual en la cual nosotros no podemos ver. Y en medio de esa lucha habla de una armadura, pero qué interesante ver es cómo termina hablando de la importancia o de la necesidad de la oración. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Si tenemos verdaderamente personas a nuestro alrededor, las cuales necesitan escuchar el Evangelio, personas a las cuales necesitan ser restauradas plenamente por Dios y que puedan experimentar una paz en medio de su ansiedad, en medio de su desolación, que puedan experimentar verdaderamente el perdón de Dios a través del cual puedan perdonar a otras personas que les han hecho daño, etcétera, etcétera. Qué importante es comenzar nosotros pidiéndole al Señor que nos dé valentía para saber de qué forma compartir el Evangelio con las personas que están en nuestro alrededor, ¿no?, y que necesitan escuchar de Cristo y vivir a Cristo, experimentar la paz, el perdón, la restauración que solamente Cristo nos da, ¿no? Y qué bueno, me gusta estas palabras de Pablo a los Efesios, porque me hace ver que Pablo generalmente lo ponemos, lo alzamos, ¿no? Esta persona, la verdad que qué ejemplo. Pues Pablo mismo reconoce su dependencia del resto de los hermanos, no solamente de Dios, sino que les dice al resto de hermanos, os necesito de vuestras oraciones. Necesito que en este ministerio que el Señor me ha encomendado me estéis respaldando con vuestras oraciones, de tal forma que yo tenga valentía a la hora de compartir el Evangelio en medio de estos contextos que me tocan vivirlo o exponerlo, ¿no? Y esto lo que me hace ver es que nos necesitamos los unos a los otros. Es importante
ser valientes en Dios, de tal forma que nos impulsa a transmitir la palabra en medio de nuestro contexto social. Pero no todo es color de rosas, sino que también tenemos que tener una conciencia, ¿no? Ser conscientes de que la oposición no solamente la encontramos a la hora de hablar del Evangelio, sino también a la hora de vivir el Evangelio. Quizás no predicamos el Evangelio, no estamos exponiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pero una persona que se mueve según los valores del Evangelio también está expuesto a sufrir oposición, adversidad, etcétera, etcétera. Hoy en día nos encontramos ante diversos dilemas morales en los cuales nos podemos preguntar cada uno de nosotros, bueno, ¿qué es lo que hago yo en este momento? Quizás me encuentro en el trabajo donde mis compañeros de trabajo están viendo y hablando sobre un vídeo de contenido sexual. ¿Qué hago al respecto? ¿Me uno a ellos y formo parte, me integro en ese entorno social? ¿O como creyente, siendo conscientes de cuáles son los valores bíblicos respecto a este tema, me mantengo al margen y distante al respecto? ¿Qué pasa si esto ocurre de forma cotidiana, diariamente? ¿Qué puede llegar a pasar en la relación entre mis compañeros de trabajo y yo? Por otro lado, mis compañeros de universidad y de instituto me ofrecen drogas o alcohol en ciertos encuentros con la finalidad de buscar euforia, placer, evasión de problemas o incluso encajar socialmente. ¿Qué es lo que hago yo al respecto? ¿Me cedo para intentar encajar en medio de ese contexto? ¿O vivo según los valores bíblicos en medio de ese contexto, lo cual puede suponer que ya no me integren tanto en sus planes y que me mantengan al margen en medio de esas situaciones? Por otro lado, un familiar me pide encubrir una mentira o una conducta injusta hacia el resto de la familia. ¿Qué es lo que hago en medio de esa situación? ¿Qué postura tomo ante temas relacionados con la eutanasia, el aborto, etcétera, etcétera? Día tras día nos encontramos todos nosotros envueltos en situaciones donde tenemos que tomar decisiones ante dilemas morales. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y quizás nuestra actuación, nuestras acciones, finalmente, no vayan en sintonía con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y eso lo que puede suponer también es que corramos el riesgo o que estemos expuestos a ser desplazados en medio del contexto en el cual nos encontramos. Por lo tanto, eso también es una realidad, no solamente por predicar el Evangelio, sino por vivirlo. Estamos expuestos a esa oposición. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que el sufrimiento o la oposición en el tiempo presente no es nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay que poner en una balanza. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que pesa más? ¿La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? ¿O el sufrimiento o la oposición en el tiempo presente? Porque según lo que le demos más peso, es lo que va a guiar nuestra vida, lo que va a guiar nuestras decisiones, nuestras acciones, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ser conscientes, y esto es una palabra de esperanza, de que aun en medio de la oposición, aun en medio de la adversidad, Dios puede obrar o actuar de una forma sobrenatural, de tal forma que no tengamos ni explicación racional de cómo han sido las cosas o cómo Dios ha actuado en medio de todas esas situaciones, ¿no? El tema es que corremos el riesgo de sucumbir ante la presión social, pero tal como dice Pablo a los Efesios, tenemos que pedir por valentía. Dame valentía para saber de qué forma presentar el Evangelio, hablar del Evangelio, pero también vivir el Evangelio en medio de los tiempos que me tocan vivir o que nos tocan vivir. Porque la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿qué legado vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? ¿Cuál es el legado que voy a dejar yo de forma personal a las futuras generaciones? La otra pregunta en relación a esto es, ¿qué legado te gustaría dejar a las futuras generaciones?
Una cosa es qué te gustaría y otra cosa es cuál es el legado que vas a dejar o que voy a dejar yo, ¿no? Pero también tenemos que dar gracias en base a esto por las personas que nos han precedido. Aquellas que han sido valientes, aquellas que han dado su vida, su tiempo, aquellas personas que se han sacrificado para abrir camino, de tal forma que cada uno de nosotros podamos estar aquí hoy en día. Hace un tiempo, este año, fui a Villar, en un retiro, encuentro hombres de valor, ¿vale? Y con Moncho y demás. Y la verdad que fue un encuentro muy bonito. Y justamente, hoy pues hablando con Timoteo, pues he conocido cosas de la historia de Villar, pero quien conoce más de fondo es Betty. Así que me gustaría, Betty, que alguien te pudiera acompañar. Está avisada, ¿eh? Que pudiera... Son 3 preguntas. 3 preguntas nada más. ¿Podrías venir, por favor? Y que alguien te acompañe. Porque vamos a echar una mirada al pasado y vamos a conocer los inicios en Villar. Vamos a hablar de alguna serie de personas, qué adversidades, qué oposición llegaron a enfrentar y qué es lo que podemos aprender. Aquí. ¿Hay un micrófono? Estamos en familia. Muy bien. Ven. Así se siente más arropado. Gracias. Vale, pues son 3 preguntas. ¿Vale? Son sencillas. ¿Puede responder en inglés? Pues un traductor. Gustavo. Ahí. Muy bien. Vale, perfecto. Igual aquí, que se te ve mejor. ¿Sí? Sí. No hace falta que me vea. Es importante, es importante. Mi madre mía. Muy bien, Dime. pues Betty. Tiene que ser también un poco breve, Sí, brevísima. ¿vale? Pero nos gustaría poder conocer cómo fueron los comienzos en Villar, ¿vale? Forma breve, los comienzos. Bueno, los comienzos fueron... vamos a ver cómo explico, porque es bastante largo la cosa. Resulta que allí en los pueblos siempre había que dar al cura una oblata de las cosechas que habían recibido. Y ese año, pues, había sido muy pobre y no había nada que entregar, ni un ternero, ni trigo, ni nada. Entonces, el tío de mi padre, siendo bastante joven, dice, mira, pues nos vamos a los protestantes. Entonces se fueron a Marín, este señor, caminando, porque no habría otro medio, no había ni autobuses ni nada de nada, ni carros casi. Entonces se fue a don Enrique Turral y claro, después de 2 días de caminata más o menos, pues me imagino cómo podía estar. Llamó a la puerta y don Enrique Turral sacó una moneda para darle, porque pensaba que era un pobre que pedía. Dice, no, queremos que vengan ustedes a Villar, Silleda, para hablar del protestantismo, de Dios o algo, no sé lo que le diría. El caso es que sí que fueron, pero era en el momento de cuando estaban con el... ¿Cómo se llama la malla en gallego? Cuando estaban... Sí, bueno, la malla, todo se entiende. Entonces, pues claro, fue y le dijo, mire, queremos que vengan, que nos hablen del protestantismo y tal, pero no les hicieron mucho caso. Bueno, el caso es que al fin marchó, pero después con el tiempo volvió otra vez a Marín para hablar con él. Dice, no, en serio, vengan a hablar del Evangelio, de la Biblia. Y fueron, y con eso es como comenzó. Después, en ese tiempo, para ir a mi abuelo estaba en el seminario en Londres con 25 años y mi abuela iba como misionera a África, pero en ese medio tiempo su prometido falleció y bueno,
conoció a mi abuelo y decidieron venirse a Marín, primero mi abuelo, para aprender el idioma, porque no sabía nada de español, y mi abuela vino después y se casaron en La Coruña. Así que, y después cuando fue esto, cuando ya la gente se empezaba a interesar y escuchar, pues con el tiempo, después de ir, no sé si don Enrique o alguien, pero ya en este tiempo ya mi abuelo ya empezaba a hablar el inglés, el español, y entonces iban todas las semanas y se quedaban una semana, y así es como empezó el Evangelio allí en realidad, con mi abuelo explicando la Biblia, y la gente empezó a interesarse y había un buen grupo en una casa. No había iglesia ni había nada, y eso es como empezó en realidad. Muy bien. Y la siguiente pregunta sería, ¿nos podrías comentar dos situaciones de oposición que llegaron a vivir durante ese periodo, a la hora pues, de extender el Evangelio en medio de Villar, etcétera? Sí, bueno, el primero, el más grave, fue que durante ese tiempo murió uno de los creyentes y no había cementerio. No había cementerio civil, era el cementerio que había alrededor de la iglesia, que sigue existiendo allí. Entonces, en este tiempo, pues claro, no lo querían enterrar. Y dije, bueno, pues ¿qué hacemos ahora con el muerto? Pues mi abuelo lo dejó en plena calle, en el camino, y pasaron 2 días, y no sé si era verano, pero bueno, la cosa estaba bastante grave. Entonces mi abuelo decidió ir a la embajada británica y dice, mira, tenemos una persona que queremos enterrar, no se puede enterrar en el circuito, digamos, de la iglesia, y no tenemos cementerio. Entonces, bueno, levantar acta, no sé cómo harían, pero al final después el cementerio civil, que está pegadito al cementerio de la iglesia, que hoy es cementerio civil, al final pudieron realizar el entierro, y eso fue, digamos, la oposición más grande que tuvieron mis abuelos. Después otras situaciones, bueno, eran difíciles, pero la gente cada vez escuchaba más y más y más, y bueno, hasta después, con el tiempo, ya se hizo lo que es hoy la iglesia allí, que todavía está en pie, y bueno, llevaron la obra allí nacieron mis 3 tías y un tío mío, y fue donde se formó la iglesia, de esa manera. ¿Y cuántos años han pasado? Pues han pasado 100 y algo. Buah. Desde ese tiempo. ¿Un siglo? Sí, Buah. más o menos. Pues la verdad que es motivo de gratitud de ver cómo personas abrieron brecha y nos dejaron un legado, ¿no? Nos han dejado un legado. ¿Qué es lo que tú dirías o qué mensaje crees que has aprendido por parte de ellos? Pues ¿Qué enseñanza? yo creo que una entrega total al servicio del Señor. Porque cuando yo pienso con 25 años que dejó un país un poco más civilizado, se puede decir, que lo que estaba Villar en ese tiempo, dejaron todo, no había electricidad, no había agua, no había nada. Y yo tengo fotografías con mi abuela, con los trajes hasta el suelo, y mi abuelo con traje como si fuera un smoking, porque tenía los pantalones de rayas y una chaqueta negra. Y era como vieron pues estos ingleses que vinieron allí para proclamar el Evangelio, y cada vez pues se creyeron más personas y más, hasta después, bueno, de hecho mis padres fueron los que siguieron ahí la obra, y las primeras clases bíblicas fueron en Villar. Así que ese es el legado que dejaron. Pues un gran legado, la verdad. Un aplauso para Betty. Pues la verdad que es muy bonito el poder escuchar de primera mano estos testimonios y ver personas que nos han dejado este legado, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, bueno, ¿cuál es el legado que queremos dejar a las futuras generaciones, ¿no? En este caso, vemos que Pablo y sus colaboradores dejaron un legado.
dedicaron su vida a poder predicar el mensaje en Tesalónica y fueron valientes a la hora de llevarlo a cabo. Pero posteriormente vemos que a la hora de relatar su ministerio, ¿sí? Ahí está. Vemos que Pablo, en los versículos del 3 al 4, después de hablar de ese fruto de su ministerio, ahora empieza a hablar del origen de su ministerio, que era lo que verdaderamente estaba respaldando el ministerio que ellos estaban desarrollando o que ellos desarrollaron ahí en Tesalónica. Porque tenemos que recordar también cuál era ese antecedente, ¿no? Que el ministerio de Pablo podía estar siendo evaluado, criticado negativamente y considerado como un charlatán en medio de toda esa situación, ¿no? Pero vamos a ver cómo Pablo empieza a describir verdaderamente cuál era el origen de su ministerio, el origen de esa exhortación que él pues estaba manifestando en ese momento, ¿no? Vemos en el versículo 3 que dice que no procede de error, no procede ni de engaño, ni de falacia, ni de mentira, de una forma no intencional, ¿no? Es decir, alguien que sin saberlo pudiera estar compartiendo un mensaje que era pues una mentira, ¿no? Y Pablo dice, no, esto no es así, no procede. Este mensaje no procede de esa clase de error de entendimiento, etcétera. Tampoco procedió de impureza, es decir, no había malas intenciones en sentido moral detrás de esa extensión de lo que era el mensaje que él estaba exponiendo ahí en Tesalónica. Y también posteriormente dice que no fue por engaño. Es decir, que tampoco detrás de todo ello había un engaño intencional, decir, oye, yo quiero engañar a la gente. Dice, es que lo que hay detrás de todo esto, de lo que yo estoy compartiendo con todos vosotros, no tiene nada que ver con todo esto. Nosotros vivimos hoy en día en la era de la comunicación, donde la verdad que vivimos tiempos donde recibimos multitud de mensajes a través de Instagram, redes sociales, a través de las noticias, y la verdad que cuesta identificar qué es verdad y qué es mentira en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Cuesta muchísimo. Al final toda persona cree en algo y confía en alguien, o incluso en uno mismo, ¿no? Y el tema es que hoy en día se hace complicado tener unos filtros para determinar qué es verdad y qué es mentira. ¿En qué voy a depositar mi alma? ¿En qué voy a depositar yo mi vida? ¿Qué es lo que va a guiar mi vida? ¿A quién estoy escuchando? ¿De qué me estoy llenando? ¿A qué le estoy dedicando tiempo? Porque la siguiente cosa que nos podríamos preguntar, bueno, ¿dejo mi alma, mi vida, mis decisiones en sus manos? La cuestión es si lo que creemos es verdad y si el elemento en quien confiamos es digno de nuestra confianza. Y tal como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, se describe a Jesús como una persona llena de gracia y de verdad. Y de hecho también en Juan 14:6 Jesús se presenta a sí mismo como la verdad misma, alguien en quien podemos descansar, alguien en quien podemos confiar. La pregunta, ¿él es digno de confianza? ¿Él es alguien digno en el cual podemos poner nuestra alma en sus manos? Los que somos padres. ¿Jesús es alguien digno, confiable, en el cual podemos poner la vida de nuestros hijos en sus manos? ¿En quién estamos depositando nuestra confianza? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué camino estamos marcando a las futuras generaciones? Lo que podemos apreciar es que Jesús era la verdad encarnada, ajena a toda mentira y error, ¿no? Y Pablo, cuando empieza a compartir este mensaje, dice, no, es que todo lo que yo estoy compartiendo no tiene un origen, no tiene una procedencia ni del error, ni del engaño, ni de la mentira, sino de qué procede. Y versículo 4, ¿de dónde procede todo esto? Todo lo que ellos están exponiendo, porque ahí es donde descansa todo el peso del ministerio de Pablo. Ahí es donde descansa, de su aprobación por Dios. Dios le había aprobado
Y ahí es donde descansaba Pablo. Dios es quien me ha aprobado. Y Dios es quien también me ha delegado el compartir el Evangelio de Jesucristo en medio de esta sociedad, en medio de los tesalonicenses. Es Él quien me ha aprobado y he salido aprobado por Él. Él es quien ha delegado toda esta misión de compartir el Evangelio. Y lo que dice Pablo, lo siguiente: ¿de dónde proviene todas estas palabras, todo este ministerio que yo estoy realizando? Pues también de que yo quiero agradar por encima de todo a Dios sobre todas las cosas, antes que al ser humano. De tal forma que cuando Pablo está predicando todo este mensaje, dice, mira, no procede de aquí, pero lo que estoy seguro es que procede de aquí. Dios me ha aprobado, Dios me ha enviado a hacer esto y yo, como quiero obedecerle, yo lo hago. Y eso es todo. Y ahí es donde empieza también a hablar acerca de esta motivación, o lo que verdaderamente es lo que le impulsaba a predicar a llevar a cabo este ministerio. La pregunta que aquí nos podemos hacer es, bueno, ¿a quién estamos tratando de agradar en los tiempos que vivimos hoy? ¿A quién estoy tratando de agradar? ¿Estoy tratando de agradar a los hombres antes que a Dios? ¿Estoy tratando de agradarme a mí mismo antes que a Dios? ¿Estoy tratando de agradar a mi mujer, mi marido, antes que a Dios? ¿Estoy tratando de agradar a mi sociedad antes que a Dios? La pregunta es, bueno, ¿a quién quiero agradar yo verdaderamente? Y la siguiente pregunta sería, ¿a qué estamos dispuestos o qué estamos dispuestos a hacer para agradarles? ¿Cuál es el punto final? ¿Hasta dónde estamos dispuestos para agradar a todas estas personas? ¿O hasta qué estoy dispuesto para agradar a Dios? ¿Qué es lo que voy a dar? Porque al final la idea consiste en agradar a alguien. ¿A quién? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para ello, ¿no? Y aquí en el caso de Pablo, Pablo lo tenía súper claro. Y a la hora de defender su ministerio dice, mira, mi ministerio no proviene de deseos pecaminosos propios de mi interior, no procede de querer aprovecharme de vosotros, no, proviene de Dios realmente. Y Él está dispuesto a todo, ¿no? Él está dispuesto a todo con tal de agradar a Dios. Y posteriormente lo que podemos observar es el proceso de su ministerio. A través de este texto se aprecia un cuidado hacia los tesalonicenses impulsado por la obediencia a Dios y también por el amor y el afecto que tenían hacia ellos, ¿no? Es decir, él tenía súper claro quién le había encomendado, tenía muy claro que él amaba a los tesalonicenses, tenía muy claro que quería agradar a Dios y dice, mira, lo doy todo. Y no solamente lo hago por medio de palabras, sino que también lo hago a través de la conducta, una conducta propia del Evangelio, ¿no? Y en este caso vemos cómo expresa ese amor, ese afecto que tenía hacia ellos. ¿De qué forma? Haciendo dos símiles. Utiliza dos símiles. ¿Y cuáles son estos símiles? La nodriza y el padre. Y a través de estos dos símiles les dice, mira, es que os queremos muchísimo a cada uno de vosotros, ¿no? De tal forma que les consideran como sus propios hijos. Y es que Pablo y el resto eran conscientes de que los tesalonicenses eran testigos también de sus acciones. Y cuando nosotros vemos desde el versículo 5 hasta el versículo 12 cómo era su conducta, su forma de actuar a la hora de compartir el Evangelio, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿con cuál de estos puntos es con el que yo lucho más? Versículo 5. Cuando Pablo y sus colaboradores compartieron el Evangelio, no lo hicieron con palabras aduladoras. No trataban de adular a la gente, de engatusarles y tener una oratoria, ¿cómo sería? Melosa. No. De una forma educada, racional, etcétera, pero clara. Este es el Evangelio. No encubrieron avaricia. No había esa inquietud de querer tener una retribución económica ni nada por el estilo. No había esa avaricia por parte de ellos. Tampoco no buscaron la gloria del ser humano, aunque eran los apóstoles de Jesucristo. Dicen, no, es que la gloria no ha de ser para nosotros, sino lo que queremos verdaderamente es que Cristo sea exaltado y que creáis en este Cristo. Seáis salvos por Jesucristo, a través de Jesucristo, ¿no? No buscaban la gloria del ser humano.
Y en los tiempos que vivimos yo creo que estamos muy expuestos a buscar esta gloria. Pero Pablo decía no buscamos la gloria del ser humano. Por otro lado, también mostraron ternura y amor a los tesalonicenses, ¿no? Estando dispuestos a entregar su propia vida, ¿no? Tampoco, esto es en los versículos 7 y 8, y que tampoco quisieron ser carga en ninguno de los aspectos a los tesalonicenses. Acompañarme, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 3 al 9, de 8 al 9. En el cual se puede apreciar que dice que ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. A pesar de que siendo apóstoles que de forma itinerante iban de ciudad en ciudad compartiendo el Evangelio y demás, y tal como podemos ver en la tercera carta de Juan, se habla acerca de hospedar a estas personas y convertirse todos en colaboradores de la verdad y demás. En este caso, Pablo es que no quiere poner ninguna piedra en el camino de tal forma que las personas puedan escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio. Dice, es que no quiero absolutamente que haya nada en mi conducta que pueda entorpecer que el Evangelio sea escuchado y que el Evangelio sea recibido, ¿no? Y Pablo, siendo consciente de que había muchos que iban por ahí queriéndose enriquecer y demás, Pablo tenía muy claro cuál era el contexto de esa ciudad de Tesalónica. Y dice, yo voy a actuar de esta forma, yo me voy a comportar de esta forma, de una forma coherente con el Evangelio, ¿no? Y en el versículo 10, ¿qué conducta tuvieron? Una conducta santa, justa e irreprensible. Nadie podía decir nada de ellos. Nadie podía decir nada de ellos. Estos son los valores del reino. Vivir de una forma santa, justa e irreprensible. Vivir en santidad, practicando la justicia, de tal forma que nadie tenga nada que reprocharnos a cada uno de nosotros en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Qué importante es que vivamos estos valores del reino como iglesia. En una consejería pastoral pude hablar con una persona en la cual había sufrido las consecuencias de la murmuración. Se había emitido una murmuración sobre una persona que no era verdad, hasta tal punto de que se había extendido anímicamente, estaba destrozado esta persona, estaba destrozada y le costaba entender el porqué de esa situación, ¿no? Y una de las cosas que me decía era, mira Borja, lo que más me preocupa de esta situación es que la gente llegue a pensar que no soy un buen ejemplo como persona cristiana. Esa era su mayor preocupación, como decir, mira, aquí está esta persona que dice ser cristiana y pasa esto y esto y esto. Y me acuerdo que hablando yo con esta persona le decía, tienes que estar tranquilo, porque tú no te has comportado de una forma injusta, tú no te has comportado de una forma opuesta a los valores del reino y nadie te puede reprochar nada al respecto, porque tú te has portado de una forma ejemplar. Así que descansa. Estate tranquilo ante esta situación.
Y Dios de alguna forma ejercerá su justicia en medio de toda esta situación y restaurará, llevará a cabo la restauración. Y Dios está obrando en medio de esta situación, ¿no? Y Dios nos llama en todo momento a vivir de una forma justa, santa e irreprensible, de tal forma que nadie tenga nada que decirnos a cada uno de nosotros, ¿no? Posteriormente, en el versículo 11, vemos que Pablo habla acerca del contenido del mensaje. Y en el contenido del mensaje vemos palabras de exhortación, palabras de consuelo, palabras de dirección, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de ello? Que las personas puedan vivir como es digno de Dios, ¿no? Vivir en coherencia con el reino y la gloria de aquel que les llamó. La pregunta que yo tengo, o que yo me hago cuando yo leo estas palabras, es ¿qué es lo que gana Pablo en todo esto? Cuando vive de esta forma, en el cual lleva a cabo la extensión del mensaje del Evangelio en medio de esa situación, ¿qué es lo que gana él? ¿Por qué arriesga su vida en medio de la oposición? Y se expone a peligros, se expone a injusticias, se expone a murmuraciones, se expone a críticas, pero él se mantiene firme, pide a Dios valentía, sigue para adelante. ¿Pero por qué? ¿Qué gana en todo esto? Y es algo que podríamos preguntar a los tesalonicenses. ¿Qué era lo que él ganaba viviendo de esta forma y exponiendo este mensaje, ¿no? Lo que nosotros podemos observar es que todo esto procede del versículo 4. Yo la única explicación que tengo es que es eso. Que él era consciente de que Dios lo había aprobado, que Dios lo había encomendado y que él quería agradar a Dios por encima de todas las cosas. Siendo consciente de que en Dios estas personas podían encontrar libertad, ¿no? Podían encontrar reconciliación con Dios. Y la pregunta que yo me he apuntado aquí y que trataremos luego es, ¿recuerdas a la persona o personas que te guiaron a la persona de Cristo? ¿Te acuerdas? ¿Lo identificas? ¿O los identificas? ¿Qué destacarías de esa persona? ¿Algo de lo que hemos visto aquí en la actitud, en la conducta de Pablo, destacarías en esa persona que te llevó a los pies de Jesús? Yo el recuerdo que tengo, luego están en un grupo, pero me adelanto. Yo el recuerdo es que es mi madre. Una mujer centrada en la palabra, que me llevaba la palabra y que oraba muchísimo por mí, muchísimo. Pero eso es lo que recuerdo, a mi madre llevándome a los pies de Cristo. Y qué importante es tenerlos presentes, tener presente, recordar a todas estas personas, lo que Betty también ha expuesto, recordar a todas esas personas que nos han precedido y nos han llevado a Cristo, siendo conscientes de que ahora tenemos una responsabilidad. ¿Qué va a pasar? Y esto hablaremos mañana sobre este tema, una mirada al futuro, ¿no? ¿Con cuál de estos puntos es con el que más luchamos cada uno de nosotros, ¿no? ¿O podemos luchar cada uno de nosotros? Lo que podemos hacer es dar gracias a Dios porque tenemos el modelo perfecto a seguir, y ese modelo es Jesucristo. Pero también aquellos que hemos creído en Cristo no solamente tenemos el modelo, sino que tenemos a Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, en nosotros, que nos guía a vivir ese modelo y para la gloria de Dios. Sí, pues tenemos un modelo y tenemos a Dios mismo, quien nos guía a vivir ese modelo, de tal forma que no estamos desamparados, sino que podemos caminar en esta dirección, orientados, con dirección, ¿no? Reconociendo nuestra necesidad profunda de Él, ¿no? Y finalmente, me gusta la tecnología, ¿eh? Pero ahora menos. Segundo punto,
versículos del 13 al 16. Pablo da gracias a Dios por los creyentes de Tesalónica. Y esto es lo que vemos en los versículos del 13 al 16, ¿no? Los apóstoles estaban agradecidos a Dios porque los tesalonicenses habían creído en Cristo en medio de gran oposición. ¿Y cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el proceso después de que Pablo y sus colaboradores predicaron el mensaje del Evangelio en medio de Tesalónica? Pues en este texto podemos apreciar que lo primero que hicieron fue la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Primero escucharon la palabra de Dios. Posteriormente, ¿qué fue lo que hicieron? Recibieron el mensaje como palabra de Dios y no de hombres, de humana sabiduría, sino que lo recibieron verdaderamente como palabra de Dios. Creyeron en ese mensaje como palabra de Dios, en medio de una dura oposición. Y es interesante ver cómo dice que padecieron de los de su propia nación, sus compatriotas, así como también las iglesias que estaban en Judea padecieron, ¿no?, por parte de los judíos, ¿no? ¿Y cuál fue el desarrollo? Mataron a Jesús y sus profetas, expulsaron a los apóstoles, y estos mismos, de una forma presente o contemporánea a esa carta, dice, estos mismos no agradan a Dios y son hostiles con todos los hombres. Son hostiles hacia Dios y son hostiles hacia las personas también. ¿Por qué? Porque se oponen en la extensión del Evangelio, por un lado, y posteriormente también describe, ¿no?, que incrementan sus propios pecados y están expuestos al juicio de Dios, ¿no? Me gustaría que me acompañarais a Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Y vamos a ver la actitud que tuvieron los creyentes cuando Pedro y Juan fueron sueltos de la prisión, de estar como presos, ¿no? Fueron puestos en libertad. Y dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo, la palabra de Dios. Lo que podemos ver en este texto es en un contexto de oposición en el cual Pedro y Juan habían sido apresados y demás, y habían sufrido unas ciertas acciones por parte de los que estaban en el juicio y demás. Lo que podemos observar es que ¿qué es lo que hicieron? Lo primero que hicieron, Pedro y Juan, en medio de gran oposición, cuando salieron de esa oposición, lo primero que hicieron fue juntarse con sus hermanos en la fe. Expusieron la situación que ellos estaban viviendo a sus hermanos en la fe. Qué bonito encontrar refugio en un lugar donde puede ser comprendido, donde puede ser amado, donde puede ser arropado, protegido. Qué bonito encontrar en este momento, ¿no? Que se impulsa o se fomenta la comunión entre los hermanos. Pero posteriormente, ¿qué fue lo que hicieron? Oraron a Dios. Y en medio de esta oración se puede ver prácticamente tres apartados. Primer apartado, palabras de adoración a Dios. Reconocen al Dios creador, reconocen quién es Él, le adoran a Él. Pero posteriormente también, ¿qué es lo que reconocen? Reconocen la oposición que ha habido durante toda la historia. Antes de Jesús, versículo 25 y 26,
en tiempos de Jesús, versículo 27, y posterior a los tiempos de Jesús, versículo 28. Pero la palabra que yo quiero destacar aquí es, a ver si descubrimos, ¿qué es lo que piden? ¿Alguien ha dicho? Piden por valentía. No piden porque baje fuego del cielo. No piden porque desaparezca la oposición, sino que piden por valentía. Danos valentía para saber de qué forma compartir el Evangelio en medio de los tiempos que estamos viviendo y que estamos experimentando esta oposición. Pero danos valentía para hacerlo. Y también que Dios obre de una forma sobrenatural, ¿no? Y en el versículo 31, ¿qué es lo que apreciamos? Que Dios obra de una forma sobrenatural. ¿Y qué es lo que hacen ahí los discípulos? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con valentía la palabra de Dios, ¿no? Cuando Pablo habla a los tesalonicenses y da gracias a Dios por cómo habían escuchado el Evangelio, cómo habían creído el Evangelio y demás, en medio de gran oposición, hay una palabra que me gusta mucho en el versículo 13 al final, que se puede apreciar que verdaderamente habían creído en el Evangelio. Y era, ¿qué estaba haciendo la palabra de Dios sobre ellos? ¿Qué estaba haciendo? La cual actúa en vosotros. Una palabra que estaba actuando, que estaba obrando en sus vidas, en todos los aspectos. De tal forma que en medio de esa situación, Pablo lo que hace es, mira, yo he hecho lo que el Señor me ha mandado que haga y le doy gracias a Dios porque Él ha hecho su obra. Han escuchado tu palabra, han creído tu palabra y tu palabra es la que actúa sobre sus vidas. Y Pablo está adorando, está alabando a Dios por ello, porque es el Dios de la obra, Él es quien hace la obra, ¿no? Y en medio de toda esta situación, una conclusión que podemos sacar es que Dios nos siga dando valentía para extender su mensaje en los tiempos que nos toca vivir, siendo conscientes de que Él es quien nos envía y que Él es quien tiene poder para que lo hagamos de una forma coherente con el Evangelio y perseverando en medio de la oposición. Y que también nos ayude a recordar y agradecer constantemente, honrar a las personas que nos han precedido y que han entregado su vida por abrir camino a través del cual nosotros estamos caminando. El tema es, ahora la pregunta es, ¿a quién quiero agradar yo ahora? ¿A Dios? ¿A los hombres? ¿Qué legado quiero dejar yo ahora para las siguientes generaciones? Porque esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Y esa es la responsabilidad también, mi responsabilidad en mi contexto, pero esa es la realidad que la Iglesia del Camino tiene en su contexto. El Señor os ha puesto aquí, en este tiempo, en este lugar, para su gloria y con una misión exclusiva para vosotros. Y yo en mi casa, en Donosti, etcétera, el Señor me ha puesto ahí porque tiene una misión para mí, para mi familia, etcétera. ¿Cuál es mi respuesta ante ello? Me gustaría poder orar para posteriormente poder hablar acerca de principalmente las dos preguntas, porque el último tiempo lo vamos a pasar a orar. Vamos a dedicar un breve tiempo a orar por valentía y para que el Señor obre de una forma sobrenatural en medio de nuestro contexto en el cual el Señor nos ha puesto. Si Pablo pedía por valentía, nosotros pues es adecuado que también pidamos por valentía, ¿no? En esta situación. Pero me gustaría poder orar ahora en este tiempo. Sí, Padre, muchísimas gracias por tu palabra y gracias porque en ella nos haces ver también la importancia que tiene el recordar
nuestros antepasados, Señor, las personas que nos han precedido, Señor. Ser agradecidos y reconocer, Señor, la gran labor que han llevado a cabo todas estas personas que han entregado su vida, Señor, que se han sacrificado en medio de una dura oposición, en medio de una gran oposición, Señor, en la cual tú les has dado valentía, Señor, para extender el Evangelio en medio de esos tiempos, Señor, y siendo luz en medio de una sociedad que necesitaba de ti, Señor. Gracias por cómo has llevado a cabo tu obra a lo largo de todo este tiempo, Señor. Gracias por cómo has actuado en la Iglesia El Camino a lo largo de todos estos 150 años, Señor. Damos gracias por todas esas personas, Señor, que nos han dejado un legado, Padre. Gracias porque parte de los que estamos aquí, Señor, son fruto de ese legado, Señor. Y estamos muy agradecidos, Señor, por cómo has obrado de una forma sobrenatural, Señor, y cómo tu palabra está actuando en medio de los tiempos, en medio de tu Iglesia aquí, El Camino, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Necesitamos de ti, completamente de ti, dependemos de ti, Señor, para llevar a cabo tu obra en medio de los tiempos, Señor. Danos valentía, Señor, a la hora de predicar tu palabra. Danos sabiduría para saber los tiempos en los cuales vivimos. Danos sabiduría para saber de qué forma compartir el Evangelio, Señor, pero siempre siendo fieles a tu palabra, Señor, y que también nuestra conducta acompañe constantemente, completamente, Señor, de una forma coherente al mensaje del Evangelio, Señor, y siendo conscientes de que la obra depende totalmente de ti, Señor. Queremos ser herramientas útiles en tus manos, Señor. Queremos compartir tu palabra y que otras personas escuchen el Evangelio, Señor. Crean en el Evangelio y que el Evangelio sea real en sus vidas y que tu palabra actúe de una forma activa, Señor, en cada una de sus vidas, Padre. Lo queremos dejar todo en tus manos y que tú seas glorificado, Señor. Muchísimas gracias por la Iglesia del Camino, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Pues